El Super Bowl es, sin duda, un gran acontecimiento no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos países alrededor del planeta. La televisión de los Estados Unidos apuesta cada Super Bowl a romper récords y todos los programas, los más importantes en la televisión norteamericana, se comparan con las audiencias del Super Bowl. Esto es un punto en donde la NFL y la televisión crecieron de la mano, gracias precisamente a la imaginación de los directivos de la televisión y del comisionado. Pero no todo siempre fue así. A principios de los años 60, cuando ya se podía comunicar el mismo día ida y vuelta, viajar de la costa este o del centro de los Estados Unidos hacia el sur, en este caso Texas, Florida, o hacia el oeste, California, hubo grandes empresarios encabezados por Lamar Hunt, este petrolero extraordinario, además visionario, quien decidió formar un grupo, una alianza con un grupo de, pues igual de inversionistas y de empresarios para llevar a la NFL la propuesta de unirse, de hacer la NFL más grande, tomando en cuenta que la NFL no pasaba del Mississippi y no pasaba hacia el sur de los Estados Unidos. La respuesta de la NFL fue absoluta indiferencia, negativo. Solamente que la NFL de aquel entonces cometió un grave error. Firmó con una sola televisora, con la cadena CBS. Y entonces vino la cadena NBC y les dijo a estos empresarios: tú me garantizas un mínimo de 6 franquicias y arrancamos una nueva liga. Una nueva liga no que vaya a desafiar, sino que sea más divertida. Tomando en cuenta que la NFL jugaba muy al estilo antiguo, es decir, carrera, carrera, carrera y muy pocos pases. De hecho, el fútbol americano colegial era más popular que la NFL. Y en virtud de esto y del desarrollo de la televisión, por ahí de 1965, comenzó a ganar terreno todas estas franquicias de la NFL que ahora y de la AFL, la American Football League. Y ahí estaban los Raiders, y ahí estaba un equipo en Dallas que fue Kansas City, estaban los Jets, estaba el equipo de San Diego. En fin, se juntaron todas estas franquicias y apostaron a el fútbol más espectáculo. 1965 es una fecha muy importante, porque ahí en el draft colegial la NFL había seleccionado al gran novato Joe Namath, que venía de Alabama, y Namath firmó por $500,000 con los Jets y ahí comenzó el choque. Al final del camino, el comisionado de la NFL y el comisionado de la AFL se reunieron en secreto hasta que encontraron que en 1970 se tendrían que unir. Y esto fue importante porque en 1970 marcaría esa nueva fecha, tomando en cuenta la presión de las televisoras también, solamente que era 1966. Y entonces dijo 67, 68, 69, pero en enero, respetando los tazones colegiales, haremos un evento de los dos campeones. Los dos primeros eventos lo ganó la NFL con los empacadores de Green Bay y con el coach Vince Lombardi, por eso el trofeo. Pero el tercer Super Bowl en 1970, ya se llamaba Super Bowl, ese lo ganó el equipo de los Jets y entonces se acabó la liga Mickey Mouse, como le decían la AFL, y lo demás, para usted, para mí, para todos, lo demás es historia. Y bien, pues esta es una introducción acerca de este tema que tenemos el día de hoy, que da para mucho, que es el Super Bowl. Y sin más, les voy a presentar a mis compañeros que el día de hoy nos acompañan. Isaac Chamá, una vez más, bienvenido. Y pues un tema que te apasiona también. Sí, el Super Bowl, sin duda alguna, uno de los 5 eventos más importantes deportivos a nivel mundial, a pesar de, sí, en Estados Unidos ser todavía mucho más visto. Y bueno, la verdad es de que sí hemos tenido unos grandes partidos. Jorge Pinzón Anaya, que es redactor, lo conozco desde cuando todavía no había computadoras, me hacía los guiones a mano, ustedes dirán, allá en los primeros noticieros. Muy pegado al NFL, muy pegado a las estadísticas, muy pegado a la redacción y a la investigación. Hoy colaborador en Claro Sports. Gracias por venir con nosotros. Gracias, Alfredo. Gracias por recordar esos tiempos. Fueron agradables y, por supuesto, el Super Bowl pues nació gracias a los visionarios que mencionabas en este reportaje. Lamar Hunt, el comisionado Pete Rozelle tuvo mucho que ver,
También Tex Schramm, el presidente o gerente de los Vaqueros de Dallas en ese entonces, se reunieron. Sí, en secreto, vamos a medir fuerzas, tu campeón contra mi campeón, NFL contra AFL, en un partido unificatorio. Vamos a ver cómo nos va en lo deportivo, para después hacer una sola NFL sólida, que hasta ahora vemos los resultados. Y lo demás es historia. Ricardo Pasquel, pues también, pues no solo conocedor, sino apasionado, fanático de esto, del fútbol americano y de otros deportes. Y hoy un tema que, como tú me dijiste, este es mi mero mole, no sé cómo tendríamos que decir, mis meros nachos, los hot dogs, ¿no? Para estar en el tema del Super Bowl. Totalmente, Alfredo, compañeros, gracias. Un programa muy completo, ojalá y nos dé tiempo de llegar a una conclusión, a ver si nos ponemos de acuerdo. Y pues ya listos para arrancar. Primero vamos a buscar, o a opinar, o a poner en la mesa, no necesariamente estaremos de acuerdo con quienes nos están viendo, porque esa es parte de esto, los mejores Super Bowls. ¿Cuáles son los mejores Super Bowls? Yo recuerdo una temporada del Super Bowl 19, cuando termina el gran dominio de San Francisco, hasta que los Broncos de Denver de John Elway vuelven a ganar, que fueron cerca de 20 años, donde decías, ¿a qué equipo le va a ganar la Conferencia Nacional ahora, no? Recordemos eso, recordemos lo de Joe Namath, que le quitó a la Liga Americana, o a la AFC, que es la que se fusionaba, la descripción que decían los de la NFL, esta es la Liga Mickey Mouse, o sea, estos juegan como Mickey Mouse, juegan para divertirse, y ahí cambian muchas cosas. Así que, ¿cuál sería para ti, Isaac, el criterio más importante, el más popular, el jugado más cerrado, el mejor jugado casi sin errores, el de la mayor diferencia? Me quedo con los juegos más cerrados. Creo que eso es muy importante porque al final siempre vamos a ver esas jugadas muy emocionantes que definen los partidos. Uno de mis favoritos, sin duda alguna, el Super Bowl 35. Muy emocionante, ahorita lo vamos a estar platicando. ¿En qué jugaron? Es los Rams contra Tennessee. Un partidazo. Kevin Dyson se queda en la yarda 2. Trata de anotar, extiende el balón y no llega al final del partido a la zona de anotación. Ahí, Ricardo, ese Super Bowl todos dijimos, sí, los Rams, con los Titanes, ¿dónde están los San Francisco? ¿Y dónde están los Vaqueros y los Steelers? Y todavía no estaban los New England, ya estaban, pero no estaban. ¿Dónde están? ¿A quién qué vamos a ver ahí? Y resultó un juego muy emocionante. No, y sobre todo, esa temporada, para los Rams en un partido de pretemporada, el segundo partido de pretemporada, su mariscal de campo titular era Trent Green. Se lesiona, se rompe los ligamentos. Dicen, ¿qué hacemos? Que nuestro mariscal de campo, el reserva, es un cuate que viene de la Arena League, que se llama Kurt Warner, hoy en día en el Salón de la Fama. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos con él o contratamos a alguien más? Se la acaban jugando, acaba siendo el MVP de la liga, rompe X cantidad de récords y ganan el Supertazón. Que ese Super Bowl tiene otro encanto enorme. Dick Vermeil, que había llevado al equipo otro Super Bowl de esos donde dices, no puede ser. Esperábamos todos que el equipo de San Diego, que nunca llegó al Super Bowl, el equipo de Don Coryell, le decían Air Coryell, que traía la filosofía exacta muchos años después de la Liga Americana, que es la de los pases profundos, la del fútbol espectacular, la del cambio y el diseño de otro tipo de jugadas, con un quarterback fuera de serie, el Dan Fouts, que tampoco llegó nunca al Super Bowl y que sin embargo lo recordamos como tal. A mí se me enchina el cuerpo porque era un hombre que marcaba 45 puntos, le marcaban 47. Marcaba 28, le marcaban 30. Pero Dick Vermeil venía de ganar, debía de jugar con el equipo de Filadelfia aquel Super Bowl de 1980, en donde los llegaron los Raiders eliminando a San Diego. Y llegó a Filadelfia eliminando a los Vaqueros. Yo tenía boletos de $80 y nadie te los compraba por 50, Jorge. Entonces decías, ¿qué hace? Pero regresó a jugar, a dirigir al equipo de los Rams, y finalmente lo gana. Sí, lo gana a un equipo, quiero destacar a los Titanes de Tennessee, de Jeff Fisher, que lucharon como guerreros. Tenían un quarterback, Steve McNair, que en verdad daba todo en el terreno de juego. Desafortunadamente su vida terminó trágicamente, pero que era un peleador hasta el final. En ese Super Bowl tuvieron que venir de abajo los Titanes, estaban siendo blanqueados hasta el último cuarto. Regresaron y empataron el partido y por poco lo ganan en esa jugada con Kevin Dyson atrapando. Y antes tuvieron que hacer un milagro llamado
el milagro de la ciudad de la música para vencer a los Bills en la última jugada, un regreso de kickoff por toda la banda que se escapó el propio Dyson. Es decir, los Titanes tuvieron que hacer mucho para llegar a ese Super Bowl. Por poco sorprenden. Le llamaban el espectáculo más grande del planeta Tierra, esa ofensiva de Kurt Warner. Producían yardas y puntos de forma espectacular. Por poco se llevan ese Super Bowl. Es de los mejores. Voy a diferir un poquito. Durante 3 cuartos no estuvo tan emocionante. El final fue de película dramática, ese sí. Recordando que la familia Adams, no la que usted está pensando, se había llevado al equipo de los Petroleros de Houston se los llevó a ser los Titans de Tennessee. Y la gente en Houston, cada vez que va el equipo de los Titanes, los abuchea, porque nunca ganaron como Houston, en cambio como Titanes llegaron a estar en ese lugar, aunque se quedaron ahí en la orillita. Fíjate cómo hemos platicado de un Super Bowl que tiene muchas cosas, pero fue el primer Super Bowl que rompió el estigma de no importa que sea aburrido, es el Super Bowl. ¿Se acordarán ustedes de eso? Hay una anécdota en ese Super Bowl para los aficionados, cuando pueden ver repeticiones o por medio del internet que lo puedan ver, quedando 2 minutos en el partido, está con la pelota el equipo de los Rams y Warner voltea a ver a Isaac Bruce y le dice, ahí te va la bola. Lanza un pase de 50 yardas a la sideline, la cacha Bruce, acaba anotando y se van arriba 23-16 quedando menos de 2 minutos. Eso está y también, ya antes de irnos a la pausa, me recordaría mucho el famoso drive que tiene el equipo de los 49ers con Joe Montana contra Cincinnati, la segunda vez que se enfrentaron, ¿no? Es un Super Bowl para mí histórico precisamente por eso, porque demostraba el dominio de ese equipo que después se convirtió en una dinastía, los 49ers de San Francisco, que nos entregaron ese Super Bowl. Muchos no lo consideran hoy como uno de los mejores porque no lo vieron o quizá porque no lo sintieron. Yo creo que es un poco lo que decíamos anteriormente, no fue espectacular en cuanto a el partido jugada tras jugada, pero al final el drive de Montana con ese pase a Taylor que le pone entre 2 jugadores, literalmente hace que sea uno de los mejores Super Bowls. Te lo voy a decir literalmente. Chris Collinsworth, que hoy es un gran analista. Chris Collinsworth era uno de los receptores abiertos por parte del equipo de Cincinnati. Uno de sus compañeros llega y le dice, ya la hicimos, faltaban 3 minutos 20. Ya la hicimos, es nuestro. Porque habían dejado en la yarda 18, me parece, al equipo de San Francisco con esos 3 minutos. Y él dijo, cuidado, es Joe Montana. Cuando Joe Montana se reúne con sus compañeros, cuando le preguntan, esperan las instrucciones, y él dice, ¿se fijaron que en la fila 8, detrás de nosotros, está John Candy, aquel cómico? Le dijeron, oye, estamos perdiendo el partido. Es igual, vamos a jugar. Vino un drive de 80 y tantas yardas, con 7 pases diferentes, que ahí queda. Y hablando de ahí queda, vamos a ir a una pausa y regresamos. El Super Bowl es un evento extraordinario, fuera de serie. En la Unión Americana es algo así como el Día de Acción de Gracias, en donde se reúnen los amigos, los familiares, ahí ya no se viaja tanto, los compañeros, y se hace esa famosa fiesta, esa famosa barbecue, para utilizarlo al estilo de los norteamericanos, en donde es el domingo del Super Bowl. Récord del mundo en la cantidad de aguacate y otros elementos, en fin. Ese es el Super Bowl en donde los 30 segundos de un anuncio comercial cuesta arriba de los $3 millones. ¿Está el Super Bowl blindado? ¿Cómo y por qué? Yo le diría que el Super Bowl, a partir de los primeros 15, 20 años, logró brincar gracias a la magia de la televisión y a que el deporte se adaptó a la televisión y la televisión se adaptó al deporte, incluso en las reglas como aquella de la famosa pausa de los 2 minutos o los anuncios comerciales que permiten que los 15 o 30 segundos se conviertan a veces en 2 minutos en los partidos de playoff y en los partidos del Super Bowl. Pero, insisto, no siempre fue así. El primer Super Bowl, el segundo y el tercero, la NFL tuvo que ir prácticamente a rogar a las ciudades que fueron sede. Finalmente eran las ciudades que no presentarían problemas meteorológicos y se utilizó el sur de California, el sur de Florida, para encontrar entonces un clima sabroso y que la gente llegara de paseo.
y se estuviera ahí. Para el primer Super Bowl hubo boletos de $18 y no se acabaron. Yo tuve la fortuna de estar en el Super Bowl en Nueva Orleans en 1980 y los boletos costaban $80 y en aquel Super Bowl esperábamos que llegara Dallas y que llegara el equipo de San Diego con Dan Fouts, aquel gran quarterback, pero llegó los Raiders y llegó Filadelfia. Y entonces los boletos se vendieron a $50. Hoy un boleto del Super Bowl sale a la venta, si es que usted lo encuentra, en promedios de $3,500 promedios. Pero insisto, no siempre fue así. Si la liga tocó la puerta a diferentes ciudades y tuvo que pagar, a partir del que llamaríamos ya Super Bowl número 10, 12, 15, fueron las ciudades las que buscaron a la NFL. Y entonces la NFL dijo, pues, ¿qué me das? Pues exención de impuestos, el estadio no te cuesta, nos volvemos dueños de la hotelería y entonces se lo entregamos a nuestras agencias de viajes. Así hemos llegado con un evento blindado en el que, sí, paradójicamente, lo que menos cuenta es quién llega. Para darle una idea, en el último, penúltimo y antepenúltimo, yo diría que en los últimos 5 años, el Super Bowl ha tenido cerca de 200,000 personas de visita en cada una de las ciudades que ha visitado. Y si el estadio tiene 60, 70,000 personas, ¿a dónde van todos los demás? Pues a la fiesta, a las pantallas gigantes o a lo que hace Las Vegas, que en todos los grandes hoteles se ve el Super Bowl y se está apostando por un ladito. Insisto, el Super Bowl está blindado y conste, no siempre fue así. Bueno, el Super Bowl blindado, llegue el equipo que llegue, después de aquel Titans-Rams, que le devolvió la espectacularidad al Super Bowl, el deseo, ya no eran aquellos marcadores tan diferenciados. De ahí, ese fue un giro importante. En ese momento ya el Super Bowl está blindado. Mucha gente hace su plan para ir al Super Bowl, corporaciones, patrocinadores, con mucha anticipación y sin importar qué equipos vayan. Sin embargo, el Super Bowl ha presentado, no muchas ocasiones, las grandes rivalidades. Y Jorge, cuando Pittsburgh, Dallas-Pittsburgh fue genial. Pero ahí hay una anécdota que me gustaría que platicaras. Sí, ese fenómeno mediático que mencionas infectó y afectó a México. En esa década de los años 70 veíamos a Dallas en una televisora, a Pittsburgh en la otra todos los domingos. Ahí nació la afición de estas dos escuadras que hasta la fecha vemos con una popularidad inmensa. Y se enfrentaron en 2 supertazones, en el Supertazón 10 en Miami, los 2 y en el 13. Y en el Supertazón 13 pues peleaban por a ver quién era el equipo, cuál era el equipo que ganaba por primera vez 3 trofeos Vince Lombardi. Fue un partido muy cerrado. Se recuerda la recepción o la no recepción de Jackie Smith, que le rebota el balón entre el pecho, las manos, a pase de Staubach para empatar ese partido. Dallas estaba tratando de dominar y de alcanzar a los Steelers en ese momento, cuando se produce una jugada famosa, un castigo de interferencia de pase contra Benny Barnes, que al parecer Lynn Swann, receptor de Pittsburgh, tropieza a Barnes por detrás, cae. Lynn Swann, con sus dotes de ballet, que siempre los tuvo en su carrera, se lanza al piso como buen delantero de algún otro deporte que no vamos a platicar ahorita, y el árbitro, que estaba a escasos 5 metros, lanza el pañuelo, interferencia de pase, 40 yardas gratis para Pittsburgh, y se encaminan los acereros al triunfo y en ese momento explotarle el juego a los Vaqueros. Ese castigo mal marcado, al día siguiente el comisionado Pete Rozelle se disculpa ante los Vaqueros de Dallas y dice: fueron víctimas de la peor decisión tomada por un árbitro en la historia del Super Bowl hasta ese momento. Es decir, el comisionado se disculpa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que se disculpe Pete Carroll, entrenador en jefe del equipo de los Halcones Marinos de Seattle, por aquella pésima llamada cuando Nueva Inglaterra les ganó? A ver, me gustaría que tú platicaras de eso. No, yo nunca he ido, por cierto, los aficionados de los Halcones Marinos, yo no he oído ninguna declaración por parte de Pete Carroll disculpándose, pero lo que llama mucho la atención de esa jugada en particular es que nosotros como aficionados estamos viendo que la tiene el equipo de Seattle prácticamente en la yarda 1, y la defensiva de New England tiene a lo que se llama su defensiva nickel, es decir, no están jugando como si estuvieran en la goal line para cubrir el touchdown. Y Belichick se asoma y dice: ¿qué hago? ¿Pido timeout para cambiar estrategia o lo dejo así? Si se hubieran dado a Lynch, hubiera entrado caminando, o sea, no lo hubieran tocado. Vamos a poner en contexto. Lynch era el corredor estrella y que aparte esas jugadas de 1 yarda las hacía hasta con los ojos cerrados. Si nosotros en el estadio y los millones de telespectadores sabíamos que se le daban a Marshall Lynch,
pues también lo sabía Belichick y lo sabía la defensiva. Y sin embargo, la llamada es una jugada de pase que falla el equipo de Seattle y se queda en la yarda 1 sin ganar el Super Bowl. Sí, y luego después ya de la intercepción de Malcolm Butler, que es el defensivo de los Patriotas, ya al final del partido él dice, es que nosotros en la famosa preparación de la semana nos damos cuenta que Seattle hacía mucho esta jugada. Entonces, yo sabía perfectamente que ahí venía el pase para acá. Solamente lo sabían los 11 de la defensiva de New England y el coach Bill Belichick y ya. Pero ahí el coach Pete Carroll jamás se disculpó. En cambio, Pete Rozelle, el comisionado, sí se disculpa de un error arbitral que le costó en lo que era la máxima rivalidad en aquel momento. Hoy no hay una rivalidad así. No existe como la que existía entre Pittsburgh y Dallas, porque quizá con San Francisco se manejó Dallas-San Francisco en la Conferencia Nacional y los partidos de Dallas. Pero tú le darías el título de en tu escala de valores superboleanos, si se me permite la palabra, ¿pondrías hasta arriba el Super Bowl en donde se van a tiempos extras después de una desventaja descomunal en contra del equipo de Nueva Inglaterra? Sí, pero un Super Bowl con también muchos errores. Hay que recordar que Tom Brady tuvo una intercepción que pues ya con esa ya todo el mundo está diciendo ya se acabó el partido. Y también por otro lado vienen varias jugadas de Atlanta en donde se tenían que haber quitado todo el tiempo que tenían, no lo quitan, no se acaban el tiempo y empieza la remontada de Brady. Después empatan el partido y ahí ya viene lo bueno. 28-3 en contra, Super Bowl. Es decir, mucha gente siguió viendo el Super Bowl porque estaba en la fiesta en su casa, ya comiendo con el recalentado, todo esto, empiezan a traer las pizzas. 28-3. Es decir, ese Super Bowl, que es histórico porque se va a tiempo extra, en donde, como comentábamos en programas anteriores, con un volado se decide, porque fue a favor de Nueva Inglaterra, por el criterio de los tiempos extras, pero no es el tema ahorita. Ese Super Bowl, ¿lo gana Nueva Inglaterra o lo pierde el equipo de Atlanta? Así como Seattle perdió el Super Bowl ante Nueva Inglaterra. Para mí, 100% lo pierde Atlanta. Y les voy a decir un dato que, si les digo ahorita, nadie va a entender por qué pasó esto. Pero a partir de que iba ganando Atlanta 28-3, Atlanta solamente corrió 5 veces el balón. ¿Qué haces corriendo? Pues le quitas tiempo al reloj, obviamente. No la tiene Brady. Solamente corrieron 5 veces más. Fue la intercepción o el fumble a Ryan. Los pararon. Le das más tiempo a Brady, pues les dio chance de venir atrás. Este es algo con lo que yo pondría otro, y antes de irnos a la pausa, lo voy a dejar en la mesa. Para mí, yo pondría entre los Super Bowls, es decir, no estoy buscando el criterio. Aquel que pierde el equipo de Buffalo, el primer Super Bowl que pierde Buffalo contra los Giants, en una patada, pero lo dejamos un poquito con la incógnita. Regresamos. Y bueno, ya en el terreno de la cancha, en el terreno de juego, en donde yarda por yarda, jugada por jugada, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Super Bowl? Bueno, hemos tenido de todo. Si fuéramos en México diríamos, hemos tenido de chile, de dulce, de manteca y hasta de rajas. El tiempo de la hegemonía de la Conferencia Nacional fue aburridísimo y después el de la Americana también. Sin embargo, el Super Bowl es el único elemento que ha logrado hacer de algunos equipos dinastías. Y las dinastías se ganan solamente en el Super Bowl, en ningún otro lugar. Se puede llegar, se puede estar cerquita, y le pondré un ejemplo del que no es dinastía y que sin embargo fue un equipo dominador, pero que nunca llegó al Super Bowl esa generación. Los Cargadores de San Diego del coach Coryell, le decían Air Coryell porque todo era por pase. Los juegos de Dan Fouts, aquel barbón de cerca de 400, 450 yardas constantes, sí, metía 40 puntos, pero le metían 50. Y sin embargo, en esos años llegaban otros equipos que lograron trascender como dinastía dominadora. Las dinastías como la de los Acereros de Pittsburgh. Esto fue en la década de los 70. Aquella rivalidad con Dallas fue extraordinaria, pero solamente se ganó con anillos del Super Bowl.
Y fue la gran generación, y ahí se hizo la cortina de acero a la defensiva, y se hizo el gran quarterback Terry Bradshaw y sus grandes receptores, Stalgord, en fin, sus corredores, y se hicieron incluso míticas algunas acciones o algunas jugadas importantes como aquella de Franco Harris agarrando el balón en playoffs, en fin, la dinastía de los acereros, la dinastía de los vaqueros de Dallas de los 90. Esto es importante porque fue en la reconstrucción de los Cowboys el equipo de América, el equipo que hizo olvidar, dicen, que en Dallas se asesinó al presidente Kennedy en 1963, apoyado también en la serie de televisión de ese nombre, Dallas. Pero ¿qué tal los 49ers de San Francisco de los 90s? Con Joe Montana, sí, pero no solamente era Joe Montana, era el coach Bill Walsh y su gran creatividad, los grandes receptores, las jugadas que cambiaban en la línea, aquel Super Bowl extraordinario en donde con 3 minutos le devolvieron el balón al equipo de San Francisco y Joe Montana en la yarda 8, el coach Walsh, que ya lo platicaremos, del equipo del Cincinnati, dijo, espérense, ahí está Joe Montana, y se las acomodó, y luego vino esa dinastía de los 49ers que terminó. Dinastía importante también, sin duda, la de los New England Patriots, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que en los últimos 12 años ha dominado su división, ha estado en los playoffs constantemente, y sus anillos de Super Bowl que lo avalan. Esta gran dupla del coach Belichick y Tom Brady, pero además de él, se han logrado inventar, reinventar y reinventar. No cabe duda que las dinastías solamente se pueden dar con triunfos consecutivos en el Super Bowl para decir esto es historia. Y no los fragmentemos en 60, 70, 80 o 90, sino en toda una generación y cómo se han sabido reciclar. La NFL es sin duda un deporte de dinastías. Y pongamos en contexto, 1991, los Estados Unidos y la guerra de Irak, que en ese momento era algo no solamente sensible, sino todos los Estados Unidos metidos en esto. Los que tuvimos la fortuna de estar en ese Super Bowl en enero del 91 en Tampa, nos encontramos, era un golpazo porque ya no nos dejaban pasar, había 2 círculos de seguridad como existen ahora alrededor del estadio, ya no, si no traes boleto y entras directamente, ya no se hace nada fuera del estadio, en fin, ahí aprendimos esto. Aprendimos muchas otras cosas. Los Bills de Buffalo, que son como el hermano apestado del estado de Nueva York. Todo es Nueva York y Buffalo está ahí. Y son como los losers, los perdedores. Y así se sentía la ciudad hasta que aparece un equipo que se llama los Bills de Buffalo, que venía de los años 60 y gana finalmente el derecho de jugar un Super Bowl. Y toda la ciudad de Buffalo entera se dedica a apoyar a este equipo y cambió entonces. Este es pues el Super Bowl 25. Sí, había un entorno de mucho nacionalismo en el público asistente al estadio y los que estaban viendo por televisión, el entorno, el ambiente bélico por la guerra del Golfo Pérsico. Este fue el primer Super Bowl en la historia en que el medio tiempo no se transmitió como estamos acostumbrados a ver, toda la parafernalia, cantantes, música, color, pirotecnia. En lugar del medio tiempo acostumbrado, que era Mickey Mouse y todo este show de Viva la Gente, se transmitió un reporte de lo que estaba pasando del otro lado del mundo. Y hasta el final del partido, ya cuando los Bills hicieron su fallido intento de gol de campo, pudimos ver el medio tiempo. Ese entorno, ese sentimiento nacionalista se vivió en ese Super Bowl 25. En ese entorno, la NFL invita a Whitney Houston, esta gran cantante que falleció hace unos años desafortunadamente, a cantar el himno de los Estados Unidos. Le voy a presentar un pequeño fragmento y después los aviones de guerra. Estamos hablando de un entorno de guerra y amenazas y vigilancia y todo esto. Es la única ocasión, más que la única ocasión, la primera vez, yo no sé si vuelvo a ver otras, en que el himno de los Estados Unidos estuvo 10 semanas como el disco más vendido en los Estados Unidos en los Billboards. Si le parece, presentamos un pequeño fragmento de esa voz extraordinaria de Whitney Houston y todo lo que se vivía. Terminando esto,
saltan a la cancha los Bills de Buffalo, los losers eternos, los perdedores, losers eternos. Y por el otro lado, el equipo de los Giants, el equipo que representaba a la tradición y a la orgullosa y flemática y rica, hasta millonarios, de la ciudad de Nueva York. El partido fue cara a cara. El partido fue uno contra otro. El partido fue al gran nivel, el gran coach Mark Levy. Y Mark Levy y su equipo logran, junto con Jim Kelly, aquel gran quarterback, y Thurman Thomas, ¿se acuerdas? Aquel gran corredor, y se coloca arriba el equipo de Nueva York 20-19. Nueva York traía entonces no traía un quarterback, traía su quarterback sustituto. Jeff Hostetler. Hostetler, porque Phil Simms, aquel güerito que nunca acabó de pegar ni funcionar, pues se había quebrado la pierna. Y finalmente, ya con muy poco tiempo en el reloj, Jim Kelly y su ofensiva acercan la pelota, el balón, y ahí está listo, y llega Scott Norwood. En ese momento, el mejor pateador de toda la NFL. Es un gol de campo, pan comido. Y entonces, pues vienen, preparen, apunten, y sale desviado. Sí, ese Super Bowl, por un lado teníamos obviamente a los Bills de Buffalo que venían con esta espectacular ofensiva, que se le conocía como la K-Gun, como la pistola acá, Thurman Thomas, Andrew Reid, Jim Kelly, Lofton, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esta es una anécdota que después se dio a conocer, la defensiva de los Gigantes era arrancada la número 1 de la liga contra la corrida. Y en la preparación para el Super Bowl, nace un genio, que era el coordinador defensivo de los Gigantes, Bill Belichick. Y le dice a sus jugadores, a ver, vamos a hacer que corra Thurman Thomas. Y Thomas va a correr 100 yardas o más. No me importa. Yo no quiero que Kelly me gane por el aire con jugadas grandes. Que se la den a Thurman Thomas. Y todos los defensivos de Gigantes, luego, ¿cómo crees? Y se ponen a discutir, no estoy de acuerdo, y le gritan, etcétera, etcétera, hasta que los hace quedar en conciencia. Y literalmente en ese juego, Thurman Thomas acabó con 135 yardas corriendo. Y Jim Kelly nunca tuvo esos pases largos de anotación que venía haciendo normalmente. Recordar que esa defensiva estaba liderada por nada menos que por Lawrence Taylor, uno de los grandes linebackers de la historia. El tiempo de posesión también fue un factor en ese partido. La estrategia era efectivamente tener a Jim Kelly, a Thurman Thomas, a Andrew Reid en la banca, y estaban bien. Nosotros conservando el balón, los Gigantes, 40 minutos de posesión, es una cifra tremenda. Los Bills solamente 19 minutos y aún así casi ganan. La última ofensiva fue grosera por parte de los Gigantes, fue de 9 minutos y feria, ¿no? A final de cuentas. Y pierde el equipo de Buffalo por un punto, por ese gol de campo que no anotó Scott Norwood. Dice el coach Mark Levy, que tiene un libro maravilloso, y al Mark Levy, cuando perdió su cuarto Super Bowl, yo estaba presente ahí cuando le dijeron, ¿está listo para regresar al Super Bowl y perder el quinto Super Bowl? Y él dijo, nunca he tenido obligación más que de una cosa. Fui a la guerra de Corea, la ganamos y aquí estoy. Y Mark Levy dice que en el momento en que viene la patada y la fallan, él comienza a pensar no en el resultado, sino en cómo va a manejar a su grupo. Y muchos dicen, es que iba caminando hacia el vestidor con la mente en otro, como que no lo creyera. Y no, el coach dice, venía yo pensando, ¿qué les voy a decir a mis jugadores para levantarlos después de que sentían que el partido estaba ahí? Cuando llega al vestidor, pide cerrar las puertas, cosa que es poco usual. A partir de hoy, desde el robo de la camiseta por parte de, no le digamos colega, ahora sí van a estar cerradas las puertas. Él señala al pateador Scott Norwood y le dice a todos sus jugadores, ¿alguien tiene algo que decirle? Dígaselo ahorita. Y dicen que sí es un silencio sepulcral y que entonces uno salió por allá, pues yo fallé una tacleada que costó un primero y 10. Y otro dice, si yo hubiera agarrado ese balón, hubiéramos tenido la oportunidad de acercarse. Y cada uno empieza a decir sus fallas y terminan aplaudiendo a Scott Norwood y la promesa que se hicieron ellos mismos de regresar al Super Bowl, y lo demás es historia. Unos de esos que podríamos decir los anillos perdidos, porque esos Bills merecían ganar al menos uno de esos 4 Super Bowls, no ganan ninguno y hasta la fecha se les ha complicado bastante. Jim Kelly, que aparte en su vida personal ha sufrido mucho, incluso se ha levantado hasta ahorita de recuperado del cáncer y todo esto, él dice que sueña pesadillas y que a la fecha se sigue despertando pensando
De hecho, Scott Norwood terminó afectado psicológicamente, a pesar del apoyo que tuvo por parte de los aficionados al regresar, se mantuvo una temporada más, después lo tuvieron que cortar porque él mismo no se recuperó ni se ha recuperado anímicamente de ese golpe. Esa es la fuerza deportiva, anímica, que provoca el Super Bowl en estos atletas, por eso son superestrellas. Este es el tiempo de los contrastes, ¿no? Los ganadores y de los que se van olvidando. Pero de esa dinastía de equipos, decía rápidamente el coach Levy antes de despedirnos, cuando perdió el cuarto Super Bowl y dijo, y lo empezaron a cuestionar, él dijo al final de esa conferencia extraordinaria, dijo solamente que quiero retar a muchos entrenadores que quisieran estar en mi lugar y que nunca llegaron. Regresamos. Y bueno, Super Bowls, me voy a quedar con 2 Super Bowls ahorita que ya les platicaré, pero Isaac, uno que no hayamos tocado y que te venga a la cabeza. Sin duda alguna, Super Bowl 43, los Acereros de Pittsburgh por un lado, los Cardenales de Arizona por el otro. Un Super Bowl muy parejo que al final Santonio Holmes atrapa una gran recepción a pase de Ben Roethlisberger y con eso gana el partido el equipo de Pittsburgh. Estoy de acuerdo contigo, es un gran Super Bowl. Yo quiero hacerle justicia a los Raiders de Oakland. Hablando de esa mística de las grandes franquicias, los tipos sucios, violentos, rudos, barbudos, agresivos, intimidadores, que ganaron el Super Bowl 11 con John Madden, el del jueguito. Para las nuevas generaciones, John Madden fue un excelente entrenador en jefe, que ganan el Super Bowl 11 a los Vikingos de Minnesota, de Frank Tarkenton. 4 derrotas para los Vikingos, pero esos Raiders, su mística se quedó para siempre pegada. El equipo de negro y plata, siempre hay que tener el respeto. Y yo agregaría a ese Super Bowl el Super Bowl de 1980, en donde llegan los Raiders, que se estaban cambiando a Los Ángeles y que la gente llegó a protestar afuera del estadio que no se fueran de Oakland, El 15. jugando contra el favorito Filadelfia, que nos caía muy mal a nosotros porque habían hablado mal de México cuando vinieron a jugar un partido amistoso al estadio donde juega el Cruz Azul. Y viene y juegan estos dos equipos. Filadelfia era el gran favorito y gana el equipo de los Raiders con un quarterback, Jim Plunkett, de ascendencia mexicana. Es una gran historia. Su madre mexicana, sordos, y que con muchísimo trabajo lo sacaron adelante. Jim Plunkett, que era ya permíteme la palabra, desecho del equipo de San Francisco, los lleva con aquella gran carrera de Marcus Allen, que prácticamente atravesó y le dio la vuelta. Fue la primera gran sorpresa que nos acordamos. Sí, también ganaron el Super Bowl 18 a Washington, ya como Los Ángeles. Pero no, Raiders. efectivamente le gana cuando el equipo de Washington pretendía ser una dinastía con el coach Gibbs, que después se convirtió en un gran constructor de automóviles, de equipos de autos en la categoría NASCAR. Ricardo. Yo me quedo con el Super Bowl 42, que fueron los Patriotas contra los Gigantes. Nosotros nos acordamos obviamente por la cachada esta de David Tyree, ¿no? Que al final la famosa helmet catch, que le pega, agarra la bola por encima de Harrison y se la queda en el caso casi pegada. Pero lo que significa también eso para los Patriotas era la temporada perfecta. ¿Se acuerdan que tenían ahí a Randy Moss y iban 17-0, 18-0, iba a ser la perfecta, y Eli Manning ahí les arruinó el sueño a los Patriotas? Yo te diría de ese Super Bowl que fue, bueno, los Patriotas terminaron la temporada y con el Super Bowl iban a hacer la temporada perfecta, que el único que lo ha hecho son los Delfines de Miami. Dicen que el coach Shula, no dicen, él lo ha dicho, que el coach Don Shula, cada vez que comienza una temporada, él fue el coach de los Delfines de Miami de la temporada del 72 perfecta, que siempre guarda una botella de champaña y que la pone a enfriar un poquito antes de cada fin de semana, y entonces cuando se pierden los invictos, la descorcha. Y después del Super Bowl, se reúnen jugadores en la casa a contar anécdotas, ya sabe usted la misma anécdota 18 veces, festejando que no ha llegado nadie invicto como ellos. Esto y esa atrapada con el casco que genera un 1º y 10 de 30 y tantas yardas para que el equipo de los Giants avancen, y con Eli Manning, que no pasaba a ser promedio, pero con un gran liderazgo, hacen, bueno, vamos, ahora sí que el clásico, ¿no? El quitarrisas.
para una temporada perfecta que no vimos, Que no a final de vimos, así cuentas. es. Pero que estaba así de darse, ¿no? Sí, esos Patriotas anotaron 589 puntos en la temporada regular y solamente 7 en 3 cuartos y medio contra los Gigantes. Algo hizo bien la defensiva de los Giants en ese momento. Nos echó el guitarristas ahorita aquí, Jorge, ¿no? Así es. Aquella defensiva de Justin Tuck, Strahan, Michael Strahan. Humeniola, que le dieron mucha lata a Brady. De hecho, lo capturaron 5 o 6 veces, si no me recuerdo. Y estaban encima de él todo el tiempo. Se llevó una golpiza a Brady que se sigue acordando. Pero ahí están los grandes, ¿no? Ahí está Nueva Inglaterra regresando, y lo golpeas y regresa. Ya se le acabó esta generación de jugadores y traen otros. Yo, en descargo de un gran figurón, sin duda alguna, ¿no? Me quedaría con el triunfo de los empacadores de Green Bay contra el equipo de Nueva Inglaterra en 1997, ¿no? Sí, cuando le gana Green Bay a Drew Bledsoe, ¿no? Que venía de una ofensiva muy poderosa. Primer y único Super Bowl que ganó Brett Favre. Un hombre que decías tú, se lo merece todo. Es el equivalente a Dan Marino, pero más hacia acá. Dan Marino, aquel gran quarterback de Miami que solo se presentó en un Super Bowl, parecía que era una dinastía y resulta que no volvió a otro. Y fue el de su año de novato. ¿Contra quién? Contra otro que se llama Joe Montana. Pero en ese caso, gana el equipo de Green Bay de Nueva Inglaterra y decías, ya estuvo suave, ya son 20, casi 18 años. La Nacional siempre gana y siempre gana. Y al año siguiente aparece Denver con John Elway. Y finalmente se le hace justicia a John Elway, que venía de perder varios Super Bowls también. Y entonces los dos grandes que no ganaban nada, lo ganaron años consecutivos. Y por paliza esas derrotas de los Broncos de Denver de John Elway en los 80. Los barrieron los Gigantes, San Francisco, Washington. Ya no sabía ni por dónde el coach Dan Reeves poder hacer este equipo. Hasta que otro innovador ofensivo, Mike Shanahan, construyó un equipo con un corredor extraordinario, Terrell Davis, una defensiva con Bill Romanowski, con Neil Smith a la defensiva, un equipo para John, así lo dijo. Corrígeme, Terrell Davis es el que padecía migraña permanente, ¿no? Y jugó ese Super Bowl el 32 en San Diego, que asististe, por cierto. Sí, tuve la ya nos fortuna. platicaba hace rato, con migraña, algo que solamente en este deporte podemos imaginar el tipo de atletas que son y el tipo de actitud y personalidad que muestran en el terreno de juego para ganar, no para competir, ¿no? Y fue la mejor frase esa de, este fue para ti, Sí. ¿no? Sí, Pat Bowlen, que también le reconoce después de haber perdido 3. Y de hecho, una anécdota también curiosa de ese Super Bowl, el 32, que también decía John Elway que, bueno, ya cuando llegaron otra vez, después de 3 oportunidades que también había perdido Elway, en su cuarta oportunidad, que es en la que su primer campeonato, hasta su mamá le dice, bueno, pues qué bueno que llegaron, pero se ve complicada la situación. Esos, digamos, son los homenajes a las grandes figuras, pero no necesariamente el Super Bowl, ¿no? No. El gran Super Bowl. No, y en el Super Bowl 50, que no fue un gran partido, Elway le regresa a Pat Bowlen la atención y dice, este es por Pat, recordando esa dedicatoria que le hizo el dueño. Platican del Super Bowl 50. Super Bowl 50, Denver se presenta con una defensiva espectacular y con un Peyton Manning ya en decadencia, lanzando pases muy débiles, sin la fuerza necesaria que tuvo en sus años espectaculares. Pongamos en contexto esto, es decir, ya John Elway retirado, se convierte en vicepresidente del equipo de los Broncos de Denver, le dan, Pat Bowlen le da el equipo, le dice reconstrúyelo, y entonces él asume una gran responsabilidad y trae a Peyton Manning, que prácticamente ya el equipo de los Potros se quería deshacer de él, porque ya la lesión en las cervicales, el golpe en la espalda, y llega y los lleva a ese Super Bowl, y entonces decíamos, este es por Peyton Manning, y así llega a esa gran final, a ese Super Bowl, y lo gana el equipo de los Broncos de Denver. Ese para ti es un Super Bowl muy emotivo. Ese motivo no es para nada de los grandes partidos de Super Bowl. Las Panteras de Carolina se esperaba mucho más de ellas. Tenían un ataque explosivo con Cam Newton, que se enojó al final y se fue de la conferencia de prensa muy enojado. Y la defensiva, la clave de los Broncos fue la defensiva. Otro Super Bowl que también es como un guión de película es el de Nueva Orleans, el que gana Nueva Orleans. Sí.
le ganan a Nueva Orleans a Indianapolis de Peyton Manning precisamente. Y si recuerdan, empezando el tercer cuarto, hay una jugada en la que hacen la apartada corta, que la practican toda la semana y le pone Sean Payton, le pone ambush. Entonces, antes de patear, empezando la segunda mitad, rodea al equipo especiales y les dice, vamos a ir ambush. ¿Qué significa ambush? Emboscada. Hacia la patada corta la agarran y acaban ganando, ¿no? Pero hay que recordar, y ya en el contexto, que la ciudad de Nueva Orleans había sufrido muchísimo por Katrina, ¿no? Por que estaba en reconstrucción, que el mismo Superdomo de Nueva Orleans sirvió para refugio, pero también para asaltos y para violaciones y muchas cosas que hicieron todavía más dolorosa la herida. Que Nueva Orleans tuvo que salir a jugar, a otro jugó en San Antonio, por ejemplo, que Nueva Orleans era un equipo errante y a la siguiente temporada, ya reconstruyéndose, el equipo de Nueva Orleans llega a este Super Bowl. Este es el Super Bowl también de la soberbia, en donde Drew Brees, cuando termina, Drew Brees es el quarterback titular del equipo y el gran jugador hasta la fecha del equipo de los Santos de Nueva Orleans, él termina su contrato y lo primero que dice después de ir a visitar a Mickey Mouse por un jugador más valioso, dice, ahora quiero ganar $1 más que el quarterback que más gana. Nada más como dato, normalmente recuperar una patada corta en la NFL baja las probabilidades un poco abajo del 5%. Entonces, sí es una muy buena estrategia la de Sean Payton, pero también tuvo mucho valor. Iban perdiendo a la mitad del partido y dijo, bueno, pateamos corto para recuperar y también recuperar esa parte emotiva, ¿no? Que se necesita en todos los Super Bowl. Conclusiones antes de retirarme. Bueno, me quedo con lo que estabas diciendo un poco, los anillos perdidos, ¿no? Varios jugadores que no pudieron, en el caso de Kelly, quarterback de los Bills de Buffalo, el montañés también, Dan Fouts, que no gana un Super Bowl, Dan Marino, y ahora también tenemos un gran receptor, Larry Fitzgerald, que también se quedó un poco corto. ¿Por qué? El Super Bowl es el máximo evento deportivo para los jugadores, para el público, gustosos amantes del fútbol americano. Y ganarlo es conseguir una meta, es defenderse para siempre. Ser campeón del mundo convierte a los jugadores y a los entrenadores en especiales. Siempre el primer triunfo va a ser también el más emotivo y de ahí lo demás es gloria aparte. Ricardo. Es impresionante lo que genera, obviamente la NFL solamente se juega en un país, ¿no? Y por ahí compite también con las finales del Mundial, con otros eventos deportivos tan importantes, pero solamente hay que recordar que se juega profesionalmente en un país. Digo, eso hay que tenerlo en contexto y todo lo que representa para los cientos de países en los que lo transmite la televisión. Y puede pasar lo que sea en la temporada, pero es el Super Bowl el que te entrega eso que tú señalas, ¿no? Te blinda para siempre. Eres un campeón del Super Bowl, eres un ganador del Super Bowl. De la misma forma que puedes jugar grandes cosas en tu carrera y resulta que fallaste en el Super Bowl o que no llegaste o los que llegan lesionados y no lo jugaron y su equipo y vieron ganar a su equipo. No hay ninguno que te pueda decir festejé con mi equipo. Sí, no festejé, o sea, no jugué, no estuve ahí, ¿no? Y este es un punto. Hay una máxima en el fútbol americano con la que yo no estoy tan de acuerdo, pero que es mi buen amigo Fernando Bonroso me la comentó varias veces y dice, déjate de cosas, en el fútbol americano las ofensivas venden boletos, los pateadores ganan partidos, pero las defensivas son las que te llevan a los títulos. Gracias compañeros, gracias, ha sido un programa sabroso, se nos quedaron como 30 Super Bowls en el tintero, pero bueno, esperamos haber cumplido con su expectativa y usted seguramente tiene también su fútbol, también su jugada y también su Super Bowl favorito. Gracias, hasta la próxima.